Moreno, senador y dirigente del PRI en la línea. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Azucena. Gusto saludarte, platicar contigo y con tu gran auditorio. Igualmente, Alejandro, pues se dijo mucho que el voto de la traición vendría del PRI. Y sorpresa, saltó la liebre por el lado del PAN. Alejandro, ¿qué dices? Mira, te diría, Azucena, que es un día lamentable para el país el día de ayer. Creo firmemente que se ha confirmado no solo un modelo de hacer política que no respeta a quien piensa distinto. Hubieron presiones, amenazas. Tuvimos, y tú lo señalaste muchas veces bien en tu programa, la opinión pública clara, manifiesta, de 43 senadoras y senadores que manifestaron que íbamos a votar públicamente en contra de esa reforma que era una locura para el régimen democrático, para el poder judicial, para el equilibrio de poderes. Y bueno, nosotros, como siempre lo hemos hecho en el PRI, nos mantuvimos firmes, las 15 senadoras y senadores del PRI valientes, a pesar de la persecución, de amenazas, nos mantuvimos y votamos en contra. Y bueno, tristemente para la vida del país, un senador de la Acción Nacional, 2 senadores del PRD y un senador del Movimiento Ciudadano fueron los que les dieron esa posibilidad hoy para que Morena pudiera alcanzar con sus aliados la mayoría calificada. Hay que dar la batalla, hay que luchar, hay que defender el régimen democrático y bueno, esto sigue, Azucena, y a trabajar por el país. Oye, Alejandro, ayer mencionabas que tenías pruebas de las extorsiones, de las amenazas que habían sufrido tus senadores, tus legisladores, que tenías audios. ¿Los vas a presentar? Mira, claro, está abiertamente, Azucena, y lo dije con toda responsabilidad, porque cuando nos hacían las llamadas telefónicas, muchos nos ponían los audios que les hacían, comentaron mucho y que tenían mucha presión, pero al final del camino también gente cercana a la delincuencia organizada, amenazando, presionando. Bueno, pues obviamente las y los legisladores tienen miedo y tuvieron miedo, y no es sencillo, Azucena, en este momento que vive México, este contexto de amenaza y de presión, pero bueno, nosotros nos mantuvimos firmes, nos mantuvimos en el compromiso con México y las y los senadores del PRI, hoy te lo quiero decir, me siento muy, muy orgulloso para decirles que cumplimos y que algo muy importante, Azucena, de llamar la atención. El día de ayer, tú bien sabes que venía el dictamen de la Comisión de Así Prerrogativas es, a favor, del así INE. estaba el dictamen, y qué casualidad que Déjame la poner el Comisión. contexto, Alejandro, porque en medio de esta discusión, justamente la Comisión de Prerrogativa rechazó la reforma a los estatutos del PRI, por lo que si lo aprueban en el Consejo General se invalidaría la reelección como dirigente de Alejandro Moreno. Tú dices, Alejandro, que esto también se utilizó como presión contra ti para que votaras a favor de la reforma o te fueras al baño o lo que sea, y pues no lo hiciste. Lo dejo con mucha claridad y contundencia, Azucena. Qué casualidad que el mismo día que era la votación Ujú. para tratar de aprobar esta reforma, que era una locura al Poder Judicial, ese mismo día sesionó la Comisión de Prerrogativas del Instituto Nacional Electoral. Se había circulado un dictamen en positivo porque esa fue una asamblea que se cumplió con todos los requisitos de manera transparente, de manera muy puntual, y el argumento que usan, que es el que no se podían hacer reformas estatutarias en periodo electoral, Ajá. eso está salvado porque hay una sentencia del tribunal, por eso acudiremos al tribunal, y Morena hizo lo mismo en el 2019 y hay un criterio unánime del Eh, Tribunal Electoral. Por consi- ello, lo que te digo es, de manera coincidente, qué casualidad, lo pusieron y hubieron mensajes claros de que si nosotros votábamos la reforma, pues bueno, los consejeros que son afines al oficialismo iban a apoyar, porque tú bien a sabes y quitarte la todo el mundo dirigencia del sabe PRI. Ujú. que hay un consejo que está dividido con consejeros afín al gobierno, Ujú. porque fueron también los consejeros que votaron la sobrerepresentación, y yo les dije que a mí no me podían presionar, Ujú. aunque utilizaran ese instrumento, que primero muertos que votar esa reforma que era una locura al Poder Judicial, y bueno, lo asumo. Sí. Esa es la lucha con el poder y esperemos saber qué decisión va a tomar primero el Consejo General del INE, que habremos de ver Sí.
¿cómo va a tratar de justificar lo que claramente jurídicamente está cubierto? Y posteriormente iremos al Tribunal Electoral. Alejandro Moreno, ¿consideras que, bueno, evidentemente algo pasó con Miguel Ángel Yunes Linares y Márquez, padre e hijo, y algo sucedió con el senador de MC, Daniel Barreda? ¿Cuál es tu reflexión respecto a esto, a estos dos Mi senadores? reflexión es que no cualquiera puede enfrentar al poder, no cualquiera tiene el carácter y los arrestos para poner primero a México por delante. Uno no puede hablar bien de sí mismo porque es vituperio, pero yo te diría, Azucena, que ha sido abiertamente, públicamente conocido la persecución política que me hicieron los últimos 6 años y jamás pudieron demostrar nada. Les gané jurídicamente todas sus calumnias y sus mentiras y jamás nos doblamos al poder. Enfrentar al poder, Azucena, no es fácil, y así lo hicimos. ¿Crees Y por que ello, Yunes y Barreda no tuvieron ese valor? yo creo que hicieron un compromiso público, Azucena, de votar en contra, hablaron con ustedes, lo expresaron, lo dijeron, y no hay pero que valga. Simple y llanamente, no estuvo el senador de Movimiento Ciudadano presente. Así Y es. eso ayudó a que también el oficialismo consiguiera la mayoría. El senador de Acción Nacional votó a favor de esa reforma, que es una locura, y los 2 senadores del PRD pues ya se habían ido. Entonces está claro que no pudieron mantener esa cohesión en el grupo Alejandro, parlamentario. ¿tendrás Y unos nosotros minutitos sí. más para brincar el corte? Las motocicletas son los vehículos motorizados. Perdón, senador y dirigente nacional del PRI por mantenerse en la línea. Alejandro, para preguntarte 2 cosas nada más. ¿Vas a presentar los audios de estas extorsiones? Lo que te platiqué es que nos lo mandaba y nos los ponían para que lo escucháramos las y quienes participaron en ello. Tienen miedo, Azucena, tienen Ajá. temor, pero fuimos parte, conocimos ello, nos platicaron reuniones, no solo nuestros legisladores, muchos legisladores de la oposición, pero algo muy, muy importante, Azucena, filas y filas de granaderos, gasearon a los estudiantes, golpeaban a las y los trabajadores. Ahí tuvimos que cruzar las y los legisladores del PRI primero para llegar a la sesión del Congreso, una persecución política brutal, mensajes de la fuerza y el poder del Estado, y eso no lo podemos permitir, Azucena. Bien. Viene algo muy complicado hacia adelante y las y los mexicanos tenemos que seguir luchando, y por eso hoy se necesita partidos políticos confiables, grupos parlamentarios confiables, legisladoras y legisladores confiables, y te lo digo, no es fácil enfrentar al poder y lo vamos a enfrentar con determinación y con carácter, aunque nos persigan, aunque nos quieran destruir. ¿Por qué? Porque primero es México, primero es la democracia, primero son las instituciones, y que la gente no deje de luchar. Yo me siento muy orgulloso de nuestras diputadas y diputados y de nuestras senadoras y senadores, Azucena, porque ninguno se dobló. Bien. Hubieras visto, te voy a mandar imágenes, cuando están cruzando con los granaderos, las senadoras del PRI, los senadores del PRI, los legisladores, una amenaza, el miedo, el cinismo, la parte esta de la soberbia que creen que Sí. tienen una mayoría mecánica, pero vamos a seguir dando la batalla y no nos vamos a echar para Viene la atrás. Guardia Nacional. Estaban presentes granaderos, ahí No, están me los refiero a que camiones, viene ahí están las esta imágenes. discusión también, ¿no? De la Guardia Nacional y de los organismos autónomos, etcétera. Y están varias reformas pendientes, tenemos que dar la batalla, pero también tenemos que entender que sí es necesaria una profunda reforma al Poder Judicial, Azucena, que modernice, que dé mayor autonomía, pero no esta. Esta es Bien. una locura, es inviable, eso no se puede aterrizar. Pues Por eso tendremos que estar muy atentos para luchar y seguir consolidando este momento importante de llamar a la unidad entre todos y que nadie falle. bueno, pues vamos viendo qué pasa en los próximos días. Por lo pronto, pues hay que reconocer que los 15 senadores del PRI se mantuvieron en lo dicho, cumplieron su palabra y votaron en contra de esta reforma al Poder Judicial. Alejandro, gracias y pues que descanses. Prácticamente Gracias, terminaron las Azucena, y sesiones hace valoro algunas mucho horas. tu comentario, valoro mucho porque no es fácil y reconozco el periodismo valiente de ustedes. Muy amable. Lo reconozco mucho. Gracias, muy Gracias. buenos días. Gracias, Alejandro Moreno, senador y dirigente del PRI. ¿Qué